Adelante con la reunión número 50 del canal, Inflación, Elecciones, Desempleo y Mercados. Vamos a hacer un análisis tanto de índices, acciones, criptos, la situación actual del mercado, saber dónde estamos y qué nos espera tanto en el ámbito local como en los mercados internacionales. Sí, el que no está sumado, el que no se sumó al grupo de Telegram, bueno, obviamente los invitamos, acuérdense, se descargan la aplicación, nos buscan con Kevin Vogel Inversiones Inteligentes y los esperamos adentro, obviamente. Vamos compartiendo el día a día de los mercados financieros, el disclaimer de todos los fines de semana. Acuérdense que esto que vamos a ver a continuación es mi visión de los mercados, mi visión de cada uno de los activos en particular. Y sí, vamos a empezar con dos datos o dos estadísticas bastante interesantes. Sí, fíjense, estas son las ofertas de empleo en Estados Unidos, el repunte que tuvimos, sí, espectacular de la oficina laboral de Estados Unidos, sí, casi a 10.934 puntos, muy interesante, lo vamos a ver en las peticiones por subsidio de desempleo, pero se los quería traer para que ustedes lo vean. Esto es un driver bastante positivo en el mercado, al menos en el de Estados Unidos, y una proyección anualizada de inflación de esta fuente de IMF, de estatista de este año, así que proyecta al menos la parte de los años venideros en cuanto a la inflación, bastante elevada. Obviamente estas son proyecciones, no son números redondos, pero al menos nos dan un parámetro en donde nos vamos a encontrar. Estaríamos, si estas proyecciones se dan, bueno, con una inflación bastante elevada durante los últimos, o los próximos, mejor dicho, no los últimos, los próximos 4 años que vienen, sí, casi 5, pero veremos si esto se da. También se los dejo como proyección porque es muy interesante. Y hoy vamos a intentar ver también todo esto, algunas noticias, calendario económico para ver cómo encaramos la semana, y índices, repaso algunos índices económicos, índices bursátiles, análisis de activos, commodities y obviamente sobre todo el mundo cripto. Vamos ya con dos noticias internacionales, ¿sí? Y una del ámbito local. ¿Sí? Arrancamos a compartir la pantalla, ahora sí, que tiene que ver con las noticias, que les voy a pedir a quienes están conectados que me digan si se está viendo en este caso la pantalla de las noticias. ¿Sí? Yo entendería que sí. Así que díganme si se está viendo bien la pantalla de las noticias. Perfecto, genial, gracias Néstor. Seguimos, a ver, una noticia internacional, no tapering del Banco Central Europeo. Interesante evaluar esto, ¿por qué? Porque tuvimos casi una noticia no tan similar desde el punto de vista de la Fed. ¿Por qué? Porque Lagarde anunció una recalibración en el ritmo de la compra de bonos, es decir, esta reducción del ritmo de compra no implica que se vaya a frenar, al menos eso es el mensaje que nos está dando Christine Lagarde. ¿Sí? La señora no está haciendo tapering, ¿sí? Esto es lo que dijo, tranquilizó un poquito el ánimo de los mercados, al menos desde este punto de vista, de este PEPP, que es el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, que ya arrancó hace bastante, cuando ya empezó la pandemia, así que veremos si esto también ayuda a que el ánimo, bueno, no sea tan exagerado, por así decirlo, del mercado, que no se lo tomen tan mal. ¿Por qué? Porque solo va a ser de manera gradual, ¿sí? Este retiro no lo van a hacer de manera violenta, así que veremos si de Europa baja línea también lo que es Estados Unidos, que también hay noticias de posible, falta de crédito y preocupación por default. Veremos qué va pasando en la semana, sí, porque estamos también muy arriba, lo vamos a ver, pero esto se los voy dejando también como noticia, hay que tenerlo en cuenta, si al menos de lo que está haciendo Europa en este sentido. Vamos a una noticia de cripto, una noticia que tiene que ver con lo que está pasando de la legalización, ¿sí? A ver, aguarden un segundito, de lo que tiene que ver la moneda, tanto en Panamá, ¿sí? A ver, aguarden un segundo porque está medio colgado, ahí estamos, Investing. La moneda legal en dos países, bueno, Panamá también lo quiere, tuvimos, sí, El Salvador haciendo legal, o como moneda de curso, o dándole curso legal al Bitcoin, sí, un día después, obviamente Panamá se quiso sumar. Veremos si esto va trayendo un poco, o qué es lo que trae en el mundo cripto, que ya de por sí es muy volátil, pero bueno, al menos El Salvador también quiere incorporar, más que Bitcoin. Me parece que esta noticia también apunta a todo el ecosistema de las criptomonedas, no únicamente la parte del Bitcoin, sino la blockchain, ¿sí? Los smart contracts, bueno, todo lo que tiene que ver relacionado a este mundo, que es un mundo que obviamente quien no lo conoce tiene que ir metiéndose muy de a poco, al menos es mi recomendación, pero tener esta noticia que también se las voy a dejar para que cada uno la pueda ir analizando. ¿Sí? Y bueno, ámbito local, la última noticia para ya ir viendo un poco la parte más bursátil. Sí, ¿cómo va a impactar las elecciones en el mercado financiero? 3 escenarios, les voy a dejar igual esta noticia para que ustedes la vayan leyendo, pero me pareció súper interesante los valores de, por ejemplo, algunos de los activos del ADR que cotizan en Estados Unidos.
de cómo vienen ahora, fíjense, esto era en el año 2017, el oro valiendo $62, hoy valiendo 6,6, ¿sí? Lo mismo Loma Negra, valiendo $20 a un 6,7, y Galicia, bueno, 68,7, 10,8 a hoy. Veremos si tres escenarios, básicamente se los resumo. Si gana, obviamente, el gobierno, nada, seguiría una baja. Si gana la oposición, seguiría este rally alcista, y en caso de que, bueno, sea un empate o algo un poco más neutro, seguiría pero un poco más tímido. Eso es un poco lo que nos dice bueno, todo este escenario que plantean los analistas, que también se los voy a dejar para que cada uno lo pueda leer en profundidad. Sí, vamos a analizar también un poco las noticias o el calendario económico de a qué le tenemos que prestar atención esta semana. Tenemos como datos interesantes en Reino Unido, ingresos medio de trabajadores y la evolución del desempleo. Ojo con esto, para ver cómo nos encontramos también con la situación del empleo en Europa, ¿sí? En Reino Unido puntualmente. Índice de precio consumidor, el día martes, ya mañana no vamos a tener eventos importantes, y obviamente el día jueves generalmente son los días un poquito más movidos. Ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos, peticiones por subsidio de desempleo y ventas minoristas me parece que van a ser algunos drivers que nos van a ir indicando cómo va el rumbo de la economía, al menos en Estados Unidos, que es al mercado que tenemos que mirar todo el tiempo, ¿sí? Y el día viernes, ventas minoristas en Reino Unido y índices de precio consumidor en la zona euro. Esos son, me parece, los drivers un poquito más interesantes para ir evaluando. Vamos a algunos indicadores súper relevantes, obviamente peticiones por subsidios de desempleo. Vamos a ver cómo nos encontramos ahora del pico que tuvimos, obviamente, en abril del año pasado, el día 4 de abril. Fíjense todo lo que fuimos cayendo. Estamos en 310.000, no llegamos igual al previo, que eran de 256.000, pero fíjense cómo vamos cayendo. Muy interesante, más allá de estos picos temporarios que tenemos, que se va reduciendo la curva de peticiones por subsidios de desempleo, mejora la situación de empleo. Esto tiene que ver un poquito con lo que vimos al principio bueno, de lo que dejaba en la filmina en la principal. Sí, así que mientras esto se mantenga, es un driver, al menos que los mercados, de mi punto de vista, lo van a evaluar como algo muy positivo. Y vamos a ver el VIX, este índice de volatilidad que vemos semana a semana, bastante seguido, que viene cayendo, pero ojo que tuvimos el día viernes un repunte interesante con ruptura de la media de 200. Esto hay que tenerle miedo, no, pero hay que prestarle atención, porque estamos, al menos en este corto plazo, fíjense, haciendo mínimos decrecientes, no hacemos todavía máximos crecientes, así que veremos si acá las zonas claves a monitorear son los 24.72, esta zona, y sobre todo, bueno, que no rompa resistencias de los 31.24, 37.50, y obviamente ya si rompemos los 44.21, podríamos tener una disparada como la que tuvimos. Nunca se sabe, hay que ir viéndolo. Este índice es muy interesante. El FIBO 61.8 bajista está lejísimos igual para que la volatilidad se dispare enormemente, pero hay que prestarle atención porque al menos este es un indicador que nos viene. Cuando este indicador sube, la bolsa tiene un comportamiento contrario. ¿Sí? La bolsa suele atender a bajar, los índices principalmente, así que les dejo el VIX también para que lo vayamos siguiendo esta semana con un pequeño repunte. Y la bolsa en la semana que pasó no estuvo muy bien, esa es la realidad. Vimos la gran mayoría de los valores cayendo, y únicamente quizá el sector biotecnología Moderna con un 13% al alza, Mastercard un poquito de neutro a positivo, sí, y algo del sector semiconductor, muy poquito, Analog Devices y semiconductores CLAC y Applied Materials, pero no mucho más que eso. Fíjense, sí, Facebook un poquito, Disney no lo hizo tan mal, Netflix, pero el resto de neutro a negativo, el real estate muy golpeado, el sector inmobiliario también, y obviamente el sector de cuidados de la salud muy golpeado, inclusive. Así que veremos qué semana tenemos, qué nos espera, si es un poquito más positiva que negativa la semana que viene. Y vamos ya al análisis de índices, ¿sí? S&P 500, de todas formas, vemos un mercado muy fuerte. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense, el S&P todavía casi cerca de máximo, ni siquiera venimos a corregir a la media de 50 periodos. Los soportes relevantes nos encontramos ya, primero en la media de 200 en 4.104 puntos, el FIBO 38 en 3.645,40 y los 3.082,99, al menos los soportes clave. MACD en venta, sí, pero todavía por la zona alta, por arriba de cero. Un RSI que estamos en la zona de 49, un poquito más cerca de 50, y el estocástico purgándose un poco, dando venta, pero la verdad que al menos este índice, el índice director de las bolsas mundiales, lo viene haciendo muy bien, muy fuerte. No tuvimos correcciones proporcionales, lo vuelvo a repetir porque vale la pena repetir, ¿sí? Lo mismo pasa con el Nasdaq. Fíjense lo fuerte, la fortaleza que todavía tenemos hoy de las bolsas a nivel
a ver, de distintos sectores también. Ahora vamos a ver el Dow que está un poquito más golpeado, pero fíjense la media 200 ascendente que tiene el Nasdaq, que implica un poco, o que nos muestra la fortaleza de la tendencia, al menos en la actualidad. Única resistencia que deja el Nasdaq en esta zona, esta pequeña zona. Acá sí, estamos lejísimos hasta de la media exponencial del 50, que pasa por 187.69, y única resistencia a los 199.81, que ni siquiera sería resistencia, en realidad es el último máximo. Si resistencia no tenemos casi 2 toques nada más, casi nada, pero daría toda la sensación que después de una corrección podríamos seguir para arriba. Y la media móvil exponencial de 200 en 163,69, Fibo 38 en 151,13, y esta es la zona de mediano a largo plazo que no tenemos que perder, los 120,82. En cuanto a indicadores, un RSI todavía arriba de 50, en 53, saliendo de la zona de sobrecompra. Acá sí, el MACD intentando dar venta, veremos a ver si esta semana lo confirma, pero por arriba de cero, y el estocástico también, en la zona de sobrecompra, dando venta todavía en la zona de sobrecompra. Daría la sensación que el Nasdaq al menos es de esos índices que debería corregir un poco más, ¿sí? Inclusive sacando el S&P 500, que también, sí, fíjense el Dow, acá sí lo vemos un poquito más claro, índice totalmente alcista, ahora muy fuerte, pero de corto plazo podríamos tener una corrección, en caso de romper mínimos, que es esta zona de lateral, en caso de romperlos, 34.514 aproximadamente, vendríamos a ir a buscar los 33.750, pero sería una corrección ínfima, muy cortita, muy chiquita. ¿Por qué? Porque debajo tenemos los 33.066, que es la media 200, que inclusive le vendría bien una corrección hasta estas zonas, o hasta este mínimo anterior, 32.890, pero muy muy fuerte también el Dow, el índice de industriales, el FIBO 38 es que pasa por 28.859, y el 61.8 en 24.799, pero muy fuerte, muy alcista, casi la totalidad de los índices. Un MACD en venta, ahora sí, sí por abajo de la zona de cero, si ya entró en la zona de cero, veremos si termina la corrección. ¿Por qué? Porque acá también el RSI está por debajo de la zona de 50, en la zona negativa en 40, y un estocástico purgándose, dando venta, más cerca de la zona de sobreventa que de sobrecompra, ya por debajo de la mitad del gráfico, pero la verdad que también muy muy fuerte. Vamos a ver otro índice, vamos a ver un índice ruso, vamos a ir a otro lado del mundo, ahora sí el MOEX, que generalmente no lo vimos nunca, pero para que vean también que es un índice muy fuerte, creo, no, si no me equivoco, escriban en el chat, no lo habíamos analizado nunca, hemos analizado el Nikkei, un montón, el DAX, ¿sí? Pero el IBEX, pero a no lo habíamos visto nunca. Fíjense que Rusia lo viene haciendo bastante bien, al menos en su índice, una bolsa bastante fuerte inclusive. No estamos viendo el Dow o el Nasdaq y demás, pero estamos casi en máximos también, en los 4.044 puntos. El primer soporte de los 3.673, y estamos ya lejos también de un soporte clave que es la EMA 200 en 3.601, y el FIBO 38.2 en 3.287. Ya la zona un poco más relevante de soporte son los 2.000, en este caso vamos a subirlo un poquito, los 2.830 puntos aproximadamente, pero la bolsa de Moscú muy fuerte también, un RSI arriba de 50 en 63 en compra en la zona alta, un MACD dando compra por arriba de cero, y un estocástico, sí un poco más en la zona, marcando una sobrecompra, dando venta en la zona de sobrecompra por arriba de 80, pero también, fíjense, esto demuestra un poco la fortaleza que tienen los principales índices casi de todo el mundo. Y vamos a ir ahora a ver nuestro índice, vamos a la parte local, vamos a lo que tiene que ver con el Merval, ¿sí? El Merval medido en dólares, que sí hay que prestar atención, y me gustaría que en el chat escriban qué piensan, ¿sí? Cuál va a ser en caso de que, por ejemplo, gane la oposición, o si gana, o respecto al resultado de las elecciones, si el Merval se va a mantener, si no se va a mantener, bueno, vayan escribiendo en el chat los que estén conectados. Yo después voy a dar mi opinión. Sí, esto lo veníamos viendo en las reuniones anteriores, porque acá sí, lo que tiene que ver con esta gran caída que tuvimos, nos pusimos por arriba de la media de 200, ¿sí? Máximos y mínimos crecientes, ¿sí? En el cortísimo plazo, y doble apoyo a la media de 200, EMA 200 que se está volviendo ascendente. Desde el punto de vista de lo técnico, en el cortísimo plazo estaríamos alcistas, ¿sí? Inclusive habíamos cumplido este doble suelo hasta los 428 puntos aproximadamente, y de ahí ahora veremos si tenemos alguna corrección y no perdemos la media 200 desde lo técnico. Desde lo técnico, lo aclaro, veremos a ver si lo fundamental, la parte de las elecciones, puede hacer variar esto, y obviamente cómo lo va impactando a cada activo en particular y a cada sector. Sí, dicho esto, vamos a analizar ya algunos de los activos que tengo para compartirles. Empezamos por Apple, vamos al gigante, y arrancamos diciendo que Apple, bueno, quien haya seguido las reuniones, quien haya seguido los análisis, y haya seguido, ¿sí? Esta ruptura de este triángulo alcista, cumplido la semana pasada,
hasta los 154.85 teníamos esta proyección. Si nosotros habíamos incorporado doble posición en esa zona, todavía seguimos, y bueno, bienvenido y muy contento por quien haya seguido, ¿sí? Esta ruptura de triángulo que ya la cumplió, y lógicamente ahora está casi en máximos, nuevamente Apple en 157.14, sí cumplió un pequeño triángulo alcista hasta la zona de los 155.27, y ahora sí el viernes nos regaló una vela con bastante volumen vendedor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos volumen vendedor, y tenemos una vela con bastante cuerpo, que nos indica pensar que quizá tengamos alguna corrección de corto plazo, ¿sí? Primer soporte clave en los 141.47, y la media 200 que está, fíjense, ascendente, apuntando al alza muy fuerte y muy alcista Apple, que soporte relevante entonces la EMA 200, 132.18, 117.79 y 93.15, es un claro mantener al menos en el corto plazo. Y lo que tiene que ver con un MACD lo tenemos en venta por arriba de cero, un RSI bajando a la zona de 47 ya en la parte baja, ¿sí? Y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra. Para purgar indicadores creo que vendría bastante bien, que lo haga y que vaya corrigiendo al menos algunos días, ¿sí? Este gran activo que para mí al menos es un claro mantener, o si tenemos alguna corrección a niveles de la media 200, niveles FIBO, ¿sí? Podríamos incorporar un poco más. Lo que tiene que ver con Johnson Johnson, traemos otro activo ya sector un poco más defensivo, ¿sí? Sector de cuidados de la salud y consumo. También fíjense que acá sí tuvimos una subida que dio pocas oportunidades, ¿sí? Cuando vino a visitar la media 200 en marzo de este año, ¿sí? De ahí nunca, y ahora sí tenemos una corrección bastante interesante, todavía tenemos activado este doble suelo hasta la zona de los 183.01, que lo desactivaría si rompe los 161.77, pero todavía lo tiene activado. Corrección bastante clara que tuvimos desde máximos, casi de un 7,18%, tampoco es mucho. Y primer soporte clave, la media 200 que está girando, que está volviéndose un poco más lateral, no está apuntando ya al alza, fíjense, cambia un poco la intensidad de lo que es la tendencia, ¿sí? Cuando hay correcciones claras, y tenemos acá una resistencia en los 175.19, pero veremos si logra frenarse esta semana en esta zona, los 164.42, y de ahí sí tenemos quizá algún toque como este que tuvimos esto fue en marzo, ¿sí? En marzo, a ver si nos puede llegar a dar una posible entrada en caso de que no tenga este activo, y claramente esta es la zona, la primera de soporte clave, $153, y ni que hablar del FIBO 61.8 que pasa por 136.32. Lo que tiene que ver con indicadores, bueno, tenemos un MACD en venta, ¿sí? Por la zona, un MACD, ¿sí? En venta, por debajo de la zona de 0, ¿sí? Viene purgando un poco el indicador. RSI ya cerca de la zona de sobreventa, llegando a la zona de los 30, interesante. ¿Por qué? Porque el estocástico también. Parece que esto sirvió para apurar indicadores, ¿sí? Todavía en venta el estocástico también. Así que veremos si esta semana no hay mal timing. Yo creo que habría que esperar que termine de corregir, y de ahí evaluar a ver alguna incorporación quien no tenga este sector, ¿sí? Vamos a ver las chinas, vamos a ver Alibaba, vamos a ver algo también de PetroChina y Baidu, ¿sí? Vamos a ver esas tres desde el punto de vista de las chinas. Alibaba, para mí, desde el punto de vista técnico, ni que hablar de lo fundamental con las restricciones que tenemos todavía en China, es un no tocar, ¿sí? No tocar más allá de que pueda llegar a estar haciendo o nos regala algún suelo que todavía no lo tenemos. Sí tenemos un pequeño rebote que ni siquiera llegamos a la media exponencial de 50, que pasa por los 186.25, pero fíjense lo lejos que nos queda la media de 200, en 216.66, que habría que evaluar cuando llegue a esta zona, si llega en algún momento, ver qué pasa. Ya tenemos esta figura triangular bajista cumplida, ¿sí? La cumplió esta semana, que nos indicaba que se venían o se podían venir correcciones hasta esta zona, que la tuvo, y bueno, si llega a romper los 147.67 o inclusive esta zona 129.70, ya hay sí soportes de larguísimo plazo, y bueno, obviamente habría que estar afuera sin lugar a duda, ¿no? 44, el RSI por debajo de la zona de 50, todavía en la zona negativa, un MACD en compra por debajo de 0 y un estocástico llegando un poquito más cerca de la zona de sobrecompra que de sobreventa, pero yo esperaría, yo no soy positivo todavía con Alibaba, hasta que al menos lleguemos un poquito más cerca de la zona de la media de 200, o que nos alejemos de esta zona de soporte, pues estamos también cerca de soportes muy claves de largo plazo, ¿sí? De largo plazo, que traería mucha caída, ¿sí? Posterior a esas rupturas, ¿sí? Pero fíjense, vamos a otro sector, vamos a Petrochina, esta sí es un poco más bajista de mediano o largo plazo, ¿sí? Fíjense, esta sí, no me gusta a mí en lo personal, pero vi que en muchos foros también la estaban analizando y la estaban recomendando. Para mí es un no comprar de mediano a largo plazo,
Sí, de corto plazo tenemos un doble suelo que ya lo activó, lo cumplió, y después de haber cumplido, vino a testear nuevamente la media de 200 que está girándose al alza, pero nada, dejó un gap bajista, gap que tiene que ir a cerrar en los 47.58, y sobre todo tenemos una directriz bajista, que es esta que la dejó aproximadamente del año 2014, que es la que tiene que venir a cerrar aproximadamente en esta zona 52.73, y el 61.8 del impulso bajista del 2018 a la fecha. En lo personal tampoco me gusta, sobre todo también porque estamos en China, nada, tenemos un MACD en compra por arriba de 0, un RSI en la zona alta, ya por arriba de 50 al 55, y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta. Así que veremos qué va pasando con esta, y vamos a la última China, a Baidu, ¿sí? Vamos a Baidu, a ver cómo viene también. Esta que ya les voy anticipando que esta no me termina tampoco de convencer tanto, porque está teniendo un rebote, pero nada, no es tan claro como, por ejemplo, cuando tuvimos esta consolidación y ruptura, ¿sí? Por arriba de la media 200, ¿sí? Pero nada, acá tenemos caídas muy fuertes. Lo mismo, fíjense, cumplió un hombro, cabeza, hombro, hasta la zona de los 147, que ya lo tiene cumplido, ¿sí? Y ahora, bueno, nos quedan soportes en los 132.61, y esta zona, que si la pierde iría a buscar esta zona de los 83.03. Yo no estaría todavía, esperaría a ver qué pasa, si va a testear la media 200, si la rompe al alza, ¿sí? Y de ahí quizás sí tener alguna zona de stop por estas zonas, pero no me convence tampoco. Tenemos el FIBO 61.8 del impulso bajista de febrero del 2021, recién en los 272.12, ahí cambiaría un poco la situación de mediano plazo, y el MACD en compra por arriba de 0, un RSI arrancando por arriba de 50 al 54, y en estocástico en zona de sobrecompra dando venta, pero yo sería paciente, la verdad que nadie nos apura, podemos entrar cuando rompa la media 200 con un poquito más de claridad, me parece a mí, así que eso es un poco también lo que tiene que ver con la situación de las chinas. Vamos con dos argentinas, vamos con Galicia primero, veremos mañana qué pasa cuando abra el mercado. Vamos a ver, un segundito, no sé quién tiene activado el micrófono, vamos a mutear, a ver, un segundito, ahí estamos. Y fíjense, Galicia, siempre hablamos del gap bajista que tuvimos en el 2019 de las PASO, y de ahí doble directriz que estamos yendo a testear ahora, ¿sí? Esta semana que pasó. Estamos sí con una mejora de corto plazo, vuelvo a decir lo mismo, de corto plazo. ¿Por qué? Porque tenemos máximos y mínimos crecientes sí en el precio de corto plazo, pero todavía no rompió el FIBO 61.8 del impulso bajista que tenemos ni siquiera del año pasado, ¿sí? Y si bien nos pusimos por arriba de la media 200 que se está girando al alza, habría que esperar algún retroceso, y en caso de que respete la media 200 como soporte dinámico ahí, poder tenerla en cartera. Pero veremos a ver qué es lo que va pasando, ¿sí? Con Galicia desde el punto de vista del resultado de las elecciones. Lo mismo, sí, vamos a ver Pampa Energía, que esta sí está un poquito mejor, ¿por qué? Porque rompió la media 200 y la supo mantener, al menos lo que tiene que ver en el corto plazo. De largo plazo, también rompió una directriz bajista que la teníamos del 2018 hasta la fecha. Sí, la zona clave a romper es esta, ir a buscar, pero en caso de que rompa esta zona, la zona de los 19.07, a mi modo de ver, Pampa ya mejora mucho. Por acá sí tuvimos casi 1, 2, acá casi un tercer toque a la media 200, pero los máximos y mínimos son crecientes en el precio. Me gusta un poco más que todas las otras, y acá fíjense, justo se frenó en los 19.07, que yo creo que es la zona a quebrar. Sí, el FIBO 38.2 del impulso alcista, al menos de este último, lo tenemos en los 15.45, en la zona de los 15.05 la M200 y el 61.8 en 13.14, así que veremos Pampa también con el resultado de las elecciones, qué es lo que va pasando. Vamos a commodities y cripto, y ya vamos terminando la reunión de hoy. Si quieren analizar algún activo, vayan escribiéndolo los que estén conectados. Y lo que tiene que ver, fíjense, con la situación del oro. Para mí el oro sigue teniendo ese sesgo alcista. ¿Por qué? Porque viene manteniendo bastante bien esta zona, que es la que no tiene que romper, la del 61.8, en 163.01. La mantuvo. Lo que no me gustó es que intentó una ruptura a la media 200 y se frenó sobre esta zona, que era la zona del gap bajista. Veremos a ver si ahora rompemos nuevamente la M200 en 168.88, y vamos a buscar todas estas resistencias, sobre todo esta zona, la zona de los 180.30, que es la que tiene que vulnerar y quebrar ahora, al menos del 61.8, y sí indicadores un poco más negativos que positivos. MACD en venta por arriba de 0, un RSI por abajo de 50 en 46, y un estocástico dando venta ya casi por la mitad del gráfico. Veremos si purga un poquito más indicadores, y mientras no rompa al menos el 61.8 en 158.40, para mí, al menos desde mi punto de vista, está un poco más atractivo el oro, ¿sí? Todavía mantiene el sesgo
alcista, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el paladio, ¿sí? Tenemos un ETF de paladio, este sí un poquito más, que lo hemos visto ya, es bastante alcista en el mediano plazo, el mediano largo plazo, casi el 2016 subiendo, pero tuvimos una clara corrección muy fuerte, dejando gap bajistas inclusive, y dando cruce de medias móviles, así que desde mi punto de vista, si rompe la zona de los 192,65, podríamos ir a buscar los 171,81, y de ahí sí los 138,41, así que hay deterioro en el paladio mínimamente, así que esto es para quien lo tenga, que lo vaya teniendo en consideración. En caso de ruptura de la media 200, bueno, tendríamos toda esta estructura alcista que venía manteniendo al menos de momento, pero me parece que esta es un deterioro bastante claro que está teniendo el paladio al menos de momento. Y vamos con las criptos, y antes de ir terminando, ¿sí? Todavía no tenemos los últimos 10 minutos en pantalla, pero vamos a ver qué están pasando con las criptos, porque es muy interesante lo que estamos viendo, ¿sí? Al menos el Bitcoin, ¿sí? Empezamos con Bitcoin que chocamos, fíjense con la zona que chocamos, ¿sí? Después de haber cumplido este doble suelo, como siempre vemos en las reuniones, ruptura de la media 200, retroceso, testeo, y de ahí fíjense, doble suelo, cumplido, muy chiquitito este doble suelo, pero cumplido hasta esta zona, los 51, casi aproximadamente 52,704. Fíjense esta vela que dejó con volumen vendedor, esta es la vela que daba a pensar que nos caíamos y nos íbamos muy para abajo, pero mantuvimos la media 200 que pasa por los 41.393, y esta zona de soporte que fíjense, le está costando bastante vulnerar, que es un aspecto bastante positivo, en los $44.000 aproximadamente. Y en cuanto a indicadores, bueno, ya vienen purgados, MACD dando venta todavía por la zona alta por arriba de cero, una RSI apuntando al alza en la zona de 46 por abajo de 50, y el estocástico cayendo en venta, pero al menos parecería que esta consolidación, mientras mantenga la M200 y sobre todo esta zona, la zona de casi triple suelo, los 29.200 y los 27.242, buena perspectiva, al menos desde mi punto de vista, para el Bitcoin y para las cripto en general. Distinta es la situación de Ethereum, sí, distinta es la situación de Ethereum, porque si vamos a ver lo que está haciendo Ethereum en el corto plazo, bueno, acá sí estamos un poquito mejor, sí vemos un comportamiento bastante mejor en el Ethereum y en Cardano, que lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque después de este doble suelo, que coincidía con la zona de FIBO 61.8, que es la zona que no tiene que perder de corto y de mediano plazo, los 1.717 puntos, tenemos la M200 ya en 2.463, que es la zona al menos de soporte dinámico más importante, junto con esta zona de suelo que le está costando los 2.962, y la resistencia a quebrar ahora son los 4.000 puntos aproximadamente, 4.012, para ir a testear los 4.340, que es el último máximo que dejó, pero me gusta, la verdad que me gusta la perspectiva, al menos hasta que no cambie, y los indicadores vienen, fíjense en correcciones, MACD dando venta por arriba de cero, un RSI ya volviendo a dar compra por arriba de la parte de 50, y un estocástico corrigiendo, ¿sí? Corrigiendo ya por la zona, por debajo de la mitad del gráfico, y vamos a ver el último Cardano que también, Cardano es espectacular, acuérdense que tenemos, sí, la actualización de Alonso, ¿sí? Ahora estamos quedando casi sin tiempo, pero fíjense Cardano muy fuerte, muy alcista, el único máximo que tenemos en 3.10, que es esta zona, y me gustó esta vela Doji, fíjense, esta vela Doji libélula, con apoyo en la media de 50, y niveles FIBO un poquito más cerca del 38.2 en 191, perdón, 1. Ojalá 191, 1.91, el AM200 en 1.53, y el 61.8, que esta es la zona que no tiene que perder de mediano plazo. Acuérdense la tremenda volatilidad que tienen las cripto en general, pero también me parece bastante positivo el escenario de las cripto, de Cardano en particular, ¿sí? Y los dejo con esta última frase, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacer un análisis de algún activo que quieran ustedes. El stop de protección es como un semáforo en rojo, puede saltárselo, pero no sería prudente. Si atraviesa la ciudad saltándose cada semáforo en rojo, no es probable que llegue a su destino sano y salvo, nos decía Harding Richard, que es experto en servicios financieros de Merrill Lynch. Nos deja amigos, más que opinión, ¿sí? Una muy sana recomendación, ¿sí? De operar siempre con stops, ¿sí? Cuando entramos a cualquier tipo de operación que hagamos, sea de corto, de mediano o largo plazo, hay que saber cuándo entramos, por qué entramos, y sobre todo tener un punto en caso de que la operatoria no salga como nosotros queramos, de saber cuándo retirarnos, ¿sí? Y obviamente gestionar no únicamente el riesgo a través de esta herramienta que es el stop loss, sino la parte monetaria, no poner todo a una misma posición, ¿sí? Para dormir tranquilos más que nada. Así que muchas gracias por haberse conectado. Los voy a leer ahora un ratito, así que Marcelo dice: antes de que poner plata en el Merval compro cripto. Sí, puede ser. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿sí? La proyección que quizá tienen los emergentes, los países. Hoy compartíamos, sí, lo que decía una lista de Pinco, que es uno de los fondos
más importantes de todo el mundo, nos hablaba de esto, que muy probable haya parte del dinero que se vaya a emergentes. Hay que ver si nos eligen como emergentes, ¿sí? Argentina no es el único país emergente, a veces yo creo que salir de ese sesgo es interesante, ¿sí? Porque también está Chile, Brasil, Colombia, bueno, obviamente hay otros países marcados como emergentes, ¿sí? Obviamente acá en Sudamérica hay otros también, ¿sí? Vamos a ver, bueno, Marcelo dice Bytec, perfecto, que petrolera canadiense, esa creo que no la tengo, la vamos a chequear, vamos a ver qué es BTE, ¿sí? La tengo acá, es de Canadá, si no me equivoco, petrolera canadiense, y Tron, perfecto, vamos a ver las dos cosas, todavía tenemos tiempo, así que vamos a analizar. Bytex, vamos a analizarla desde el punto de vista de lo técnico en el largo plazo primero. Si la vemos del largo plazo primero, a mí en lo particular no me gustan este tipo de activos. ¿Por qué? Porque vienen caídas del 2014 a la fecha, ¿sí? Inclusive máximos de en $58.61. En corto plazo se ve que está mejorando, ¿sí? Se ve que está mejorando, clara mejoría en el corto plazo, marcando máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Inclusive tiene la media 200 en gráfico semanal todavía por abajo del precio, ¿sí? Nos marca una tendencia de fondo todavía bajista. En el corto plazo seguramente que no, que eso es lo que está quizás, lo que está descontando el precio es un poco eso. Y acá sí, fíjense máximos y mínimos crecientes en el precio. Yo creo que hay activos mejores, ¿sí? Cerró este gap bajista que tenía en esta zona, pero, y le está costando esta zona, la zona de los 2.58, ¿sí? Después tiene los 3 CAT 15 y mucha resistencia por el camino, no únicamente esa. Yo elegiría otros activos, ¿sí? Esa es la realidad. Mejoran el corto plazo y si uno la quiere incorporar, obviamente tendría que tener en cuenta todo esto que estamos diciendo, y sobre todo que haga alguna corrección a nivel FIBO o la media 200 para poder incorporarse como mínimo, ¿sí? Si no, no tenemos nada, esa es la realidad, no tenemos ninguna figura, nada en vista, ¿sí? Pero en el corto plazo lo viene haciendo bien, es un mantener en el corto plazo, pero en caso de ruptura de la media o esta zona del FIBO 61.8, en los 1.17 habría que estar afuera, porque lo que predomina siempre es la tendencia de fondo, no hay que olvidarse de eso. La ley fundamental del análisis técnico es que la tendencia es la que manda, en este caso la tendencia al menos de mediano o largo plazo del 2014 es bajista, ¿sí? No es alcista. Y vamos a ver Tron, a ver si la tengo cargada, creo que no, a ver, le vamos a hacer un análisis también técnico. Tron, a ver si estamos por acá, sí, acá estamos. Vamos a analizar Tron, también obviamente no se olviden de la volatilidad que tienen las cripto. Acá sí vamos a tomar todo esto como un gran impulso alcista. Tuvimos correcciones hasta por debajo inclusive del FIBO 61.8, que pasaba por los 0.07, y ahora sí rompimos la EMA 200, no vino ni siquiera a testear la EMA 200, se frenó en 0.07, y ahora ruptura de máximo anterior en 0.10, y me parece que sí vamos a ver un poquito más de subida, pero mientras no pierda la media 200, me parecería que estaría bien, ¿sí? Y al menos de este impulso bajista, la zona de quebrar del 61.8 pasa por los 0.12, ¿sí? Esta es la zona de quebrar de Tron, que seguramente se vaya a frenar en esta zona, que es la que le está costando generalmente a Ethereum, para Ethereum no a Bitcoin, ¿sí? En lo particular. Si rompe esa zona, bueno, iría a buscar máximos y ahí sí estaría en subida libre. La última vez que rompió la media 200, fíjense, fue en esta zona, después de haber venido de alguna corrección fuerte, y tuvo de ahí, obviamente, casi un 951% de ganancia. No decimos que va a ser lo mismo, pero es la última vez que, fíjense, se puso, si hubo cruce de medias como hubo, por ejemplo, en esta zona, ¿sí? Que también es para poder apreciarlo, ¿sí? Así que, sí, acuérdense de la volatilidad que tiene, yo no destino más de un 10% en total a todas las cripto que tengo en cartera, así que me manejo con ese porcentaje, para no asumir, para dormir tranquilo, vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Así que, no sé si quieren analizar algún activo más. Ahí, Marcelo, Néstor, si no, vamos cerrando, no hay ningún problema. Espero que haya quedado claro. Coca, excelente. Sí, como que no. Vamos a ver Coca, todavía tenemos tiempo, ¿sí? Coca que, bueno, me la saqué de encima hace poquito, pero no lo hubiera vendido, la verdad que lo hice para bajar un poco de exposición a la gran cantidad de activos que tengo en cartera, ¿sí? Para bajar el número, mejor dicho. Pero fíjense que acá se activó un pequeño doble techo, casi triple techo de muy corto plazo, que nos llevaría quizá a visitar la zona de los 54 y 36, que no pasaría absolutamente nada porque tenemos la media 200, que esta es la zona que yo creo que Coca debería frenarse ahora, sí, que pasa por los 53,83, que coincide también con este canal alcista,
que tuvimos desde aproximadamente marzo del año pasado, que fue cuando tuvimos la recuperación del COVID, ¿sí? Que de ahí, bueno, máximos y mínimos crecientes en el precio, canal alcista, y quizá en esta zona sería interesante para evaluar después de algún suelo, alguna entrada de volumen, poder incorporar un poquito más. Es un activo que me gusta mucho, pero es un activo muy tranquilo. O sea, Coca, fíjense que ni siquiera llegó a máximos de toda su historia desde la caída del COVID, que estaban en los 60,11, ¿sí? Así que, y mientras no pierda, obviamente, soportes claves, que estamos en los 49,46 el primer FIBO, y el 61,8 en 44,49, que esta es la zona que Coca no tiene que perder. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un gráfico semanal, bueno, tenemos muchos precios muy por debajo de esa zona, ¿sí? Tendríamos que ya irnos a mínimos de 2018, ¿sí? O después si rompemos esos mínimos del 2016 y así sucesivamente, así que ya por debajo de esa zona hay que estar afuera. Claramente porque habría un deterioro un poco más claro, ni que hablar si cierra este gap alcista que dejó después de romper la media, que para que Coca-Cola deje un gap alcista, nada. Así que, y vamos a ver CrowdStrike, la última, ¿sí? Que le pedí a Marcelo, ya nos estamos quedando sin tiempo, el último minuto. Muchas gracias obviamente por haberse conectado. CrowdStrike todavía con una estructura alcista muy fuerte, espectacular, espectacular. Nosotros habíamos hablado de acá era un buen timing, inclusive cuando vino casi acá, que teníamos, empezaba a formar este casi doble, triple suelo, en esta zona doble suelo lo tenemos activado todavía, hasta los 3.28.24, lo desactiva si rompe los 167 o 168 dólares aproximadamente. Tenemos la media 200 que podríamos tener una consolidación acá y no habría ningún problema, porque dejó un gap alcista con volumen comprador. Inclusive esta zona de soporte es interesante también, los 2.27.56, 56, ¿sí? Y ni que hablar si rompe esta zona y el primer FIBO, acá si desactiva el doble suelo, sí habría que estar afuera, ¿sí? Esta es la zona, o esta de largo plazo, los 130,37, que es el 61,8. El timing acá no es el mejor, ¿sí? Quizá en la ruptura podríamos haber aprovechado un poquito, o cuando venga a visitar la EMA 200 podría también ser un buen timing. El sector ciberseguridad me gusta, no tiene unos fundamentales muy sólidos porque recién arranca, pero nada, la verdad que me parece un activo espectacular, ¿sí? Siempre hablo de Fortinet, que es otro que en correcciones también tenemos que, ojo en caso de que haya correcciones, que pueden haber muy buenas oportunidades en activos muy fuertes, lo estamos viendo en Visa y en un montón de otros más. Así que se nos acaba el tiempo, perdón, ya se nos va a cortar el Zoom en cualquier momento. Un lujo tenerlos del otro lado, y vamos hablando por el grupo de Telegram, que arranquen una excelente semana, ¿sí? A todos los que están viendo en diferido también, un gran abrazo para todos y arranquen una excelente semana. Chau, chau.